El presidente no se pelea con Rusia, decide ser neutral, sí rechazar todas las invasiones, como ya lo ha dicho, pero esto es ya de años la política implementada por parte de nuestra nación de no permitir estas intromisiones internacionales. Recordemos que la autodeterminación de los pueblos es lo que debe de imperar en la política exterior, y aquí están los resultados. Pues los mexicanos estamos siendo beneficiados porque no aumenta la inflación con los aumentos a las gasolinas, que están muy ligadas, y esto permite que también las personas que menos tienen en nuestro país se beneficien. Ahora vamos explicando, porque muchos critican, sí, pero ¿a qué costo el hecho de que la gasolina no aumenta en nuestro país? Parte de los beneficios de no habernos peleado ni con Estados Unidos ni con Rusia es el siguiente. Aquí tenemos una gráfica a continuación y tenemos, México tiene de las gasolinas más baratas del mundo. Aquí tenemos que las más caras del mundo son la de Hong Kong, Noruega, Finlandia, y pone algunos ejemplos. Las más caras de América Latina tenemos Uruguay, que es un país satélite de Estados Unidos, para que vean que al final estos países en América Latina que le han servido, se le han arrodillado a Estados Unidos, no les ha servido de nada y han puesto como sacrificio la economía de sus pueblos. Costa Rica, Brasil, Guatemala, Perú, Chile, Belice. Ahora aquí tenemos las más baratas de América Latina, México como número 1, Panamá se encuentra por debajo de nosotros, Argentina ahí la lleva a pesar del tema del Fondo Monetario, están haciendo un muy buen trabajo. Recordaremos que apenas Chile se acaba de cambiar a la izquierda y estoy muy segura que muy pronto seguirá dando resultados. Y lo interesante también aquí tenemos Venezuela, que bueno, pues le duela a quien le duela, es de los países que mejor ha sabido manejar el tema energético porque es la gasolina más barata o de las más baratas del mundo por encima de México, porque tenemos que su precio por litro está en 0.53. Pero ¿a qué costo el subsidio del presidente? Sí, si bien es cierto, el presidente va a subsidiar los impuestos como el IEPS o el ISR, tenemos que las arcas de Hacienda van a dejar de percibir alrededor de 17,000 millones de pesos. Pero ¿por qué el presidente toma esta decisión y se puede dar el lujo de decir, ok, voy a dejar de percibir estos 17,000 millones que me pagaban los dueños de las gasolineras? ¿Por qué? Porque hay lana y el presidente con estas finanzas sanas que se ha tenido, no permitiendo la corrupción, no pasa nada o no desestabiliza de una u otra forma a Hacienda la falta de estos 17,000 millones, que en realidad es una falta a medias. ¿Por qué? Ok, no se percibe esto directamente, pero ¿qué generas? Controlas la inflación y lo estamos viendo aquí en pantalla, y si controlas la inflación, los precios no suben o no revientan como en Estados Unidos, hoy lo estamos viendo, y la gente tiene solvencia económica, no le pega tanto en los bolsillos y la economía no colapsa. Entonces, de una u otra forma, el gobierno dice, ok, prefiero no percibir esta lana, pero que la economía, el flujo económico no se detenga y al final que exista movimiento y que esto no impacte en los bolsillos de los mexicanos, y eso es ganancia. Aquí tenemos que calculan que el subsidio de gasolina costará 330,000 millones de pesos a Hacienda en un tema anual, pero repito, si el gobierno puede hacer este sacrificio es porque se cuenta con la lana. También inclusive aquí tenemos como Rocío Nale nos habla, la inflación anual en febrero en México fue menor a la de Estados Unidos y esto es algo histórico, y es que mientras aquí se tiene el 5% en temas energéticos, el crecimiento o no el gasolinazo, porque en realidad no se ha subido, pero sí ha aumentado porque a nivel internacional pues está subiendo. Tenemos que en Estados Unidos ha aumentado un 1.9 y que al final esto impacta, porque si el precio de las gasolinas sube de forma extravagante, automáticamente los precios tienen que aumentar. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto, amigo? No, así es, completamente de acuerdo. Yo creo que aquí es donde se ve la mano del presidente Andrés Manuel y también la estrategia que desde un inicio implementó e impulsó en nuestra nación. Yo me acuerdo que en el 2018 había personajes que criticaban que se construyera una refinería aquí en México, que se rehabilitaran las refinerías que ya contaba nuestra nación, y hoy vemos, ellos decían que ya no importaba el petróleo y que iba a perder prácticamente su valor, y hoy vemos que esta lucha y esta crisis es por el petróleo, y la visión del presidente fue que México sea autosuficiente, y se está buscando que aquí en México se produzcan todos los combustibles para también no permitir estos aumentos de los costos. Como tú lo dijiste, pues la inflación, ¿a quién le pega más? A los que menos tienen, y es lamentable que
personajes como Loret y como todos estos chayoteros, el PRI, el PAN y el PRD, estén criticando esta estrategia cuando se busca que no aumenten los precios y que se perjudiquen el bolsillo a los mexicanos. Y aquí también vemos que se suman otras estrategias. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel aumentó el salario mínimo, que todavía es muy carente, pero imagínense si hubiéramos mantenido ese salario de 60 pesos que teníamos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los perjudicados seríamos nosotros. Hoy se están cambiando las cosas y quieran o no, se debe de reconocer esta estrategia, aunque nos quieran pintar otros panoramas en los medios de comunicación. Y a ver, vamos siendo claros, o sea, por más que uno quisiera subsidiar, si no tienes lana ni cómo hacerle, si hoy se pueden hacer este tipo de decisiones urgentes para apoyar, es porque hay dinero en el gobierno, porque ha aumentado la recaudación de impuestos y justamente esta explicación del presidente. Además, cabe mencionar que cada día nos acercamos más a la autosuficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que también estamos produciendo más gasolina, estamos generando más barriles de petróleo, claro, siempre cuidando estas reservas para las futuras generaciones, lo ha dicho el presidente López Obrador, pero al momento de estarse vendiendo más caro el crudo de petróleo, pues el presidente dice, vamos haciendo negocio, vamos vendiéndole a los países que no tienen acceso a el petróleo, a la gasolina, porque también, dicho sea de paso, y lo he dicho en más de un video, solamente en el mundo hay 20 países que cuentan con este recurso que la madre naturaleza nos dio. México es uno de ellos y hay que aprovecharlo. Entonces el presidente está viendo que hay países que tienen esta carencia, vamos vendiéndoles a ellos la gasolina, estos excedentes que se obtienen a través de este energético, vamos implementándolos, vamos inyectándoselos al subsidio y de esta forma blindar al pueblo de México, que es lo más importante. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente López Obrador y dice así. Vamos a poner el audio. De Estados Unidos a cargar gasolina a México. No que se iba a ir el precio de la gasolina hasta las nubes. ¿Por qué no pones otra vez el cuadrito del costo de la gasolina? Ya le voy a pedir a Krause que ya se venga acá, que está más barata la gasolina, que ya no esté viviendo en Estados Unidos. Miren, ¿saben por qué es esto? Ya se los expliqué. Primero, porque no hay corrupción. Segundo, porque tomamos decisiones desde el principio y estamos reduciendo las importaciones de combustible. Tercero, porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no aumente por encima de la inflación. ¿Y por qué lo podemos sostener? Porque las utilidades que tenemos por el incremento del precio del crudo nos alcanzan para no cobrar el IEPS. Compensar. Pero, ¿qué ganamos además? Control de inflación.